Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Ciertamente queremos cantar de la bondad de Dios y queremos testificar del amor de Dios al mundo, pero esta tarde también quiero traer a sus mentes que Dios también es el Dios de toda consolación. Él es el Padre de misericordia y Dios de toda consolación, y en esta tarde vamos a estar meditando en esto. ¿Quién es ese Dios de Dios, el Dios de toda consolación? Así que mientras salen los niños, por favor, busquen en sus Biblias a 2 de Corintios, capítulo 1. Busquen en sus Biblias 2 de Corintios, capítulo 1. Y vamos a estar leyendo del verso 3 al 11. Ustedes con un amén cuando lo tengan, por favor. Amén. 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 11. Es el primer capítulo que vamos a estar estudiando y me he propuesto que cada vez que me llamen a predicar, en vez de estar escogiendo un pasaje de la Biblia, ir por un libro. Así que estuve orando y este es el libro que el Señor quiere que estudie junto a ustedes. Así que cada vez que me invitan a predicar acá, yo voy a predicar el siguiente capítulo de este libro, el siguiente pasaje. Así que busquen en sus Biblias una vez más, los que están online, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 11. El propósito de esta carta, hermanos, es que la iglesia de Corinto se había infiltrado falsos maestros que estaban desafiando tanto la integridad personal de Pablo como su autoridad apostólica, debido a que él había anunciado un cambio en su itinerario que tendría el resultado de que les visitaría después y les haría una larga visita en lugar de 2 cortas. Aquellos adversarios suyos aseguraban que no se podía confiar en su palabra, por lo que gran parte de esta carta es una defensa personal que Pablo hace de su apostolado. También en esta carta el apóstol revela muchos datos personales. Pablo está siendo atacado y en esta carta él defiende su apostolado, y como está defendiendo su apostolado, vamos a ver cosas personales de Pablo que no vemos en otras cartas. Y algo personal de Pablo es que él va a compartir que Dios lo está consolando. Y a veces nosotros no queremos compartir cuando Dios nos está consolando. ¿Por qué? Porque quizás pensamos que es una debilidad nuestra. Pero no, Pablo, 100% humano como nosotros, él va a compartir en esta carta, ¿no?, algo sobre la consolación de Dios. Así que leamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Oremos. Padre amado, en esta tarde, Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos das de reunirnos para estudiar tu palabra, Dios. Gracias porque podemos adorarte, podemos glorificarte. Tú eres la audiencia, no nosotros.
Tú mereces la gloria, tú mereces la honra. Y ahora, Señor, estamos dispuestos, receptivos para escuchar tu palabra, Señor, y para aprender, atesorar y practicar lo que tú quieres hablar en nuestra vida referente al consuelo. Señor, sabemos que tú eres el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y también sabemos que tú estás con nosotros. Por lo tanto, esta tarde, Dios, nos disponemos a aprender, a atesorar y eventualmente practicar lo que aprendemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Como les decía al inicio, esta carta, el apóstol Pablo va a presentar un poco más de su vida personal. Él está siendo atacado porque él prometió ir a visitar a la iglesia de Corinto. Ya estuvo con ellos, había estado con ellos 18 meses y les dijo, voy a ir otra vez a visitarlos. Esta iglesia de Corinto es una iglesia algo inmadura. Ellos están creciendo en la fe, ellos todavía están tomando leche. Entonces quieren verlo a Pablo. No solo quieren ver sus cartas, sino que quieren verlo a él en persona. Pero Pablo andaba predicando el evangelio en otros lugares. Entonces no pudo ir a Corinto y desde Macedonia él les escribe esta segunda carta a ellos y se defiende. ¿Por qué? Porque lo están atacando. Están diciendo que como él no cumplió su promesa, no podemos creer en su palabra. Pero él les dice, no es mi palabra la que yo estoy predicando, es la palabra de Dios, es la palabra del Señor. Y cuando somos atacados es que quizás también necesitamos consolación. Algo que quiero hacer al inicio es aclarar algunos términos, como por ejemplo tribulación. Tribulación viene de la palabra griega tlipsis, que suele traducir por tribulación y significa básicamente angustia o sufrimiento ocasionado por la presión de las circunstancias. La tribulación es una angustia o sufrimiento ocasionado por algo externo. Por ejemplo, persecución. Los creyentes que están siendo perseguidos por predicar la palabra. Rechazo. Cuando usted comparte la palabra, muchas personas lo rechazan, ¿no? O también enfermedades que tenemos. Algo externo que nos afecta a nosotros. La aflicción tiene una connotación más interna. La aflicción se entiende como un sentimiento de amargura, tristeza y pesar de una gran pérdida. Se tuvo una gran pérdida, por ejemplo, un familiar muy cercano y tiene una aflicción en su corazón. Esa es la aflicción. Tribulaciones y aflicciones. Y la realidad es que todos pasamos por tribulación y aflicciones. ¿Y qué es lo que esto crea en nosotros? Crea un sufrimiento. Cuando estamos sufriendo, necesitamos ser consolados. La consolación es un alivio a la pena o angustia que estamos sintiendo en ese momento. Quizás las personas vienen y nos dicen unas buenas palabras, las personas vienen y están presentes. Hay momentos en el cual uno no tiene que decir palabras. El dolor es tan grande que lo mejor que uno puede hacer es estar presente y dejar que esa presencia no anime a aquella persona. A veces nos damos cuenta de alguien que pierde un ser querido y quizás yo no he perdido ese ser querido. Entonces no puedo decirle a la persona, siento mucho tu dolor, porque es mentira, no lo estoy sintiendo. Es un dolor más grande del que yo he sentido. Lo que puedo hacer es estar presente y escuchar a la persona. Escuchar lo que dice, orar con ella, orar con él. Y sentir ese dolor junto. Así que esto quería ponerlo en sus mentes para que mientras leemos estos pasajes, puedan relacionarlos correctamente. El sufrimiento, todos tenemos algo y hasta mucho que decir sobre este asunto, y es que todos sufrimos. Es tan común que hoy en día es el recurso del cual los políticos siguen echando mano para desarrollar sus campañas. Sufren los ricos por los pobres que están ahí para menguar sus riquezas. Sufren los pobres porque los ricos que les maltratan. Sufren la madre con el hijo. Sufre el hijo con los padres. Sufren los casados, sufren los solteros. Sufre por amor, por desamor, por enfermedad, por soledad, por hambre, por maltratos, por jefes injustos, por malos trabajadores. Todos sufrimos en mayor a menor medida, todos sufrimos. Y en general, quien sufre sin Dios posiblemente se resiste o busca venganza, pero para un cristiano el sufrimiento tiene un propósito. A lo largo de la Biblia nosotros vemos personas fieles al Señor, que a pesar de que son fieles al Señor, sufren. José, por ejemplo, ¿no? En la Biblia vemos a José, vemos a Job, que se mantienen fiel y a pesar de eso sufren.
Entonces el creyente sabe que hay un propósito detrás del sufrimiento, o debe saberlo. Veamos pues, cuáles son algunos de los propósitos por lo cual un Dios de amor puede permitir el sufrimiento en aquellos que Él ama. Número 1, Dios permite las tribulaciones y aflicciones en nuestra vida para recordarnos que no estamos solos. La primera mentira que a veces viene en ese momento de tristeza, en ese momento de soledad, en ese momento de angustia, es que los demás no entienden mi dolor y estoy solo. Y es una mentira. ¿Por qué? Porque la Biblia nos va a enseñar que Dios permite, repitan conmigo, Dios permite las tribulaciones y las aflicciones para recordarnos que no estamos solos. ¿Dónde está esto? Bueno, vayan a su Biblia, 2 de Corintios, capítulo 3 y 4. En primer lugar, Dios permite estas cosas para recordarnos que no estamos solos, pues Dios está con nosotros. Fíjense bien, capítulo 1, versículo 3, en la parte final, dice, Dios, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En primer lugar, vemos que Dios está con nosotros. ¿Quién? El Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Cuando nosotros atravesamos estos momentos difíciles, no estamos solos. Dios mismo, el Padre de toda misericordia, el Padre de toda consolación. Él está con nosotros, Él nos consuela en nuestras tribulaciones. Y la presencia de Dios en nuestra vida es lo mejor que podemos tener en esos momentos. Más adelante vamos a hablar de otras cosas que tenemos también con nosotros, pero la presencia de Dios en nuestra vida es lo mejor que podemos tener con nosotros, porque yo puedo tener todos los recursos que quiera, yo puedo tener todas las personas que amo a mi alrededor cuando estoy sufriendo, pero ninguna de esas cosas, ninguna de las personas quizás podrá quitar el dolor que tengo en mi corazón. Pero si hay alguien que puede crear algo nuevo en mi corazón, es Dios. Él es el creador de todas las cosas. Él puede crear algo nuevo en mi corazón nuevamente. Él puede sanar esa herida. Él puede traer consolación al corazón que está dolido. Dios lo puede hacer. Y Dios está con nosotros en ese momento. Pero aparte del Señor, aparte de Dios Padre, también está con nosotros Jesucristo. ¿Dónde vemos esto? Versículo 5. Dice, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por Él mismo nuestra consolación. Entonces vemos que el Padre está con nosotros en ese momento de consolación, en ese momento de tristeza. Él nos está consolando, pero también está Jesucristo. Él está con nosotros también consolándonos. Y el apóstol Pablo dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. ¿Qué quiso decir él con esto? ¿Cuáles son las aflicciones de Cristo? ¿Se ha preguntado alguna vez cuáles son las aflicciones de Cristo? No me responda, solo piensa en su mente. ¿Cuáles son las aflicciones de Cristo? Y el apóstol Pablo dice que esas aflicciones abundan en nosotros. La aflicción de Cristo fue su muerte en la cruz para redimir y reconciliar a la humanidad. Y pensará usted, esto no fue tan grande cosa. ¿Cómo no? Fue algo muy fuerte que Cristo tuvo que pasar para podernos reconciliar. Jesucristo murió una muerte muy dolorosa para que usted y yo podamos tener acceso al Padre. Jesucristo en la cruz, Él pudo haber descendido de ella y no lo hizo por amor a nosotros. Y en el momento que Él estaba en la cruz y cuando todos los pecados de todos nosotros caían sobre Él, el Padre no lo podía ver porque es santo y no puede ver a su Hijo con pecado. Y en ese momento el Padre abandonó a su Hijo. Jesucristo dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? No crea en nosotros cuando alguien nos abandona dolor. No crea en nosotros tristeza. Cuando alguien pensamos que nos ha abandonado o nos abandona. Y Jesucristo está sufriendo esto para que nosotros ahora podamos ser reconciliados con el Padre. Entonces, cuando yo veo la cruz, yo veo dos cosas.
Cuando veo la cruz, una cruz así, no con Cristo, no la adoramos, veo dos cosas. Uno, veo el sufrimiento más grande que alguien puede sufrir. No hay sufrimiento más grande en esta tierra que el que sufrió Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero al mismo tiempo veo el gozo más grande que Jesucristo experimentó al ver a la humanidad reconciliada con Dios. Entonces en la cruz podemos ver dos cosas. El sufrimiento más grande como el gozo más grande de Jesucristo. Y nosotros, cuando sufrimos las aflicciones de Cristo, quiere decir que estamos trabajando para difundir el Evangelio, incluso a través de luchas y aflicciones a lo largo de la vida. ¿Está usted sufriendo las aflicciones de Cristo? ¿Está siendo usted rechazado por compartir de Cristo? ¿Está siendo usted vituperado o dicen mentiras en contra suya por compartir de Cristo? No lo sé, se lo haga usted. En este país todavía no somos perseguidos por compartir de Cristo, pero en otros países, como por ejemplo en algunas partes de Nigeria, en Irán, Corea del Norte, ustedes escuchan estos países en las noticias que son muy cerrados a cualquier expresión. Y por supuesto, Cristo no puede ser compartido en estos lugares. Y son perseguidos, encarcelados, incluso hasta mueren por ello. Pero nosotros en este país también. Usted va a la escuela y habla de Cristo, no puede hablar de Cristo. Pero el hecho de que no pueda o no deba no quiere decir que usted no pueda. Sí puede hablar de Cristo. Porque puede hablar uno a uno con las personas que están a su lado. ¿Qué es lo que te hace a ti diferente? Cristo es el que marca la diferencia en mi vida. Cristo es el que me hace diferente. Y de repente vamos a ser algún momento rechazados, pues por Cristo vale la pena. Amén. Por Cristo vale la pena. Ustedes leen las noticias que cada vez equipos de fútbol, torneos, están patrocinando la agenda LGBT y todo eso. Y hay creyentes que se rehúsan a ponerse las camisas, a ponerse la banda, a hacer todas las cosas, y son multados. Los vamos a multar si hacen eso. Pues ellos dicen, pues van a tener que hacerlo porque no lo voy a hacer. Entonces están siendo perseguidos, están siendo partícipes de las aflicciones de Cristo. Porque amamos a las personas, amamos al pecador, pero no vamos a bendecir el pecado de ellos. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Y tienen que arrepentirse para venir a Cristo. Y esa es la verdad que tenemos que mantener en esta sociedad en la que vivimos. Así que Pablo ve una relación estrecha entre sus sufrimientos y las aflicciones de Cristo. Lo que esto significa, pienso, es que Dios tiene el propósito de que las aflicciones de Cristo sean presentadas al mundo mediante las aflicciones de su pueblo. Escuche bien lo que voy a decir ahorita. Dios quiere que la sociedad en la que vivimos vea a Cristo crucificado en nuestra vida cuando nosotros pasamos por aflicciones. Cuando nosotros estamos siendo angustiados, estamos pasando por tristezas, en vez de quedarnos en ese estado, glorificamos a Dios, cantamos de su bondad, hablamos de su amor al mundo, testificamos de su amor. Entonces las demás personas van a ver algo diferente en nosotros. Y ellos van a decir, ¿cómo es posible que aunque estés pasando por esta situación tan difícil, tú puedes seguir alabando a tu Dios, tú puedes seguir amando a tu Dios? ¿Es posible? ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Él experimentó de modo que cuando ofrezcamos al Cristo de la cruz a las personas, ellos vean al Cristo de la cruz en nosotros. Debemos hacer que las aflicciones de Cristo sean reales para las personas, mediante las aflicciones que experimentamos al ofrecerle a Cristo y viviendo la vida de amor que Él vivió. Vayan a sus Biblias en la parte final del pasaje que leímos. 2 Corintios capítulo 1, versículo 9. Vayan al versículo 9. Ahí Pablo comparte, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo no llega a esta conclusión de inmediato, sino que en el versículo 8, miren lo que dice el 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Él habla de una tribulación, no dice qué es, pero él habla de una tribulación que sobrevino en Asia.
pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Lo que sea que pasó en Asia, Pablo ya se había dado por vencido. Pablo ya había dicho, bueno, hoy veré a Jesús cara a cara y así va a ser. Pablo estaba muy abrumado. Cualquier cosa que pasó, él estaba muy abrumado. Y ahora, en este momento, él se da cuenta que no hay nada más que pueda hacer que entregarse en las manos de su Salvador. ¿Alguna vez usted ha pasado por un momento así, en el cual usted renunció a la vida? ¿Por qué pasa? Disculpen. Yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que ya no quieren vivir. Personas que dicen, ¿para qué seguir viviendo? Personas que tienen pensamientos suicidas. Y es difícil ver a muchos adolescentes, jóvenes de 13, 14, 15, 16 años, que quieren perder su vida, que quieren suicidarse. Y ocurre en esta sociedad. Este país tiene uno de los índices más altos de suicidios en esa edad. Cuando uno habla con ellos, no tienen propósito en su vida. Ellos han perdido el significado de la vida. Entonces uno puede hablarle de Cristo, compartirles de Cristo. Pero el apóstol Pablo, él no es un adolescente, él no es un joven, es alguien muy mayor. Es alguien que conoce el amor de Dios, sabe de Dios. Y en este momento él está abriendo su corazón. Y él dice, fue tanto el dolor, la tribulación que estamos pasando, que en ese momento nos dimos por vencidos. En ese momento decimos, ya no vamos a poder más. Quizás nos toca morir. No sabemos si era incluso alguna enfermedad que tenía. Lo que sí sabemos es que fue una tribulación muy grande. Y más adelante vamos a hacer más énfasis en el versículo 9. Pero Pablo sabía de algo, y es que Dios estaba con él, y es que también Cristo mismo estaba con él, sufriendo a su lado. Y como tercer punto, vamos a ver que el Espíritu Santo también está con nosotros mientras pasamos por este momento. Versículo 6, por favor. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Somos atribulados para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados para vuestra consolación y salvación. Pero ¿quién es que está con nosotros? Sabemos que Dios está con nosotros. Sabemos que Cristo está con nosotros. Pero también el Espíritu Santo, representando al Padre y al Hijo, está en nuestro corazón, a la par de nosotros, consolándonos. ¿Dónde vemos esto? También lo vamos a ver. Vayan a sus Biblias, a Juan, capítulo 14, versículo 16. Juan capítulo 14, versículo 16 y también Juan 14, 26. Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y Juan 14, 26 dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con nosotros mientras pasamos por esos momentos de tribulación y angustia. Qué gran bendición tenemos. No estamos solos. Cuando usted pasa por ese momento de tribulación y angustia, no está solo. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en usted, ayudándolo a sobrellevar ese dolor, esa pena. Y alguien puso esto en una canción. Quiero aclarar muy bien que toda la verdad pertenece a Dios. ¿A qué me refiero con esto? Que toda la verdad en la ciencia, toda la verdad en la filosofía, toda la verdad que hay en el mundo pertenece a Dios porque Dios es el Padre, Dios es Dios de verdad. Y Satanás es el padre de mentira. Y toda la verdad
que está en el mundo le pertenece a Dios. Como por ejemplo, los científicos dicen que el planeta Tierra en su inicio era todo caótico, que está desordenado. Y uno va a la Biblia y la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra está desordenada y vacía. Claro, eso ya estaba en la Biblia, ustedes solamente lo están... Pero ellos lo descubrieron, ¿no? Y luego descubren otras cosas en la galaxia, que esperan que haya un desorden en la galaxia, y mandan los telescopios. ¿Y qué pasa? Que en la galaxia hay un orden. Claro, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, toda la verdad que hay en el mundo es verdad que le pertenece a Dios. Un cantante costarricense escribió lo siguiente, una canción, dice así, referente a lo que estamos hablando. Cuando estamos pasando por un momento de tristeza, ¿no? Cuando estamos pasando por un momento de tribulación y aflicción y pensamos que estamos solos, dice, él escribió esto, ¿cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz. Esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Luego dice, aunque a veces no me hables, sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo. Y esto lo escribió Martín Valverde, sé que es católico, pero esta canción, uno lee la letra y lo que él escribió acá es lo que está aquí en Corintios, que no estamos solos. Cuando pasamos por esos momentos de tribulación y angustia, ¿dónde está Dios? Él está ahí con nosotros. Él está ahí con nosotros. Ahora, el siguiente punto es que Dios permite, repita conmigo, Dios permite las tribulaciones y las aflicciones para engrandecer su obra. ¿Dónde está eso? Vayamos ahora al versículo 6. Dice así, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Ahora quiero que vayan y vean el 7. No, perdón, la parte final del 6. Es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Él está hablando en plural. Él dice, nosotros también padecemos. Y luego el 7, mira lo que dice el 7. Y nuestra esperanza. ¿Se da cuenta que él está hablando en plural acá? Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Así como sois compañeros en las aflicciones, así también lo sois en la consolación. Dígale al que está a su lado, y si no al que está atrás, dígale, tú eres mi compañero. Dígale al que está a su lado, al que está atrás, tú eres mi compañero en las aflicciones como en la consolación. Tú eres mi compañero en las aflicciones como en la consolación. Dios permite las tribulaciones y las aflicciones para engrandecer su obra. ¿Y cómo lo hace? Usándolo a usted. Fíjese bien, usted está siendo consolado por Dios para poder ser capacitado y después consolar a otros. ¿Escuchó? Usted está siendo consolado por Dios para poder ser capacitado para consolar a otros. Cuando usted está pasando por una tribulación o una aflicción, y usted viene y me la cuenta a mí, y yo estoy pasando por una tribulación o aflicción, a veces yo digo, increíble lo que esa persona está pasando. Yo pensaba que lo que yo estoy viviendo ahorita es lo peor que me podría pasar, pero escucho su tribulación y su angustia, digo yo, no hombre, esto no es nada. O al revés, a veces yo estoy pasando por una tribulación, angustia, y alguien viene y me comparte algo, y digo yo, bueno, si supieras lo que estoy pasando ahorita, te reirías de lo que tú estás pasando. Pero así es. Dios deja
que esto ocurra en nuestra vida para capacitarnos, para poder nosotros después consolar a otros. Y la realidad es que no debemos, hermanos, quedarnos con eso. No es un fin en sí mismo. La consolación de Dios no termina con nosotros. No termina con nosotros. Debe continuar. Debe continuar. Somos compañeros en las aflicciones, pero también en la consolación. Y es así como Dios irá agregando a las personas en su obra. Y es así como Dios irá engrandeciendo su obra para que su iglesia vaya madurando espiritualmente. Nos perdemos una gran oportunidad nosotros cuando no queremos consolar a aquellos que están en angustia, en dolor en nuestra congregación. Nosotros nos perdemos una gran oportunidad. Ahora, no es que la vamos a buscar o la vamos a inventar, no. Ocurre solo, pero cuando ocurra, estemos prestos para consolar y si no, para ser consolados también. Así que sigamos en ese mismo pasaje, versículo 11. Dice versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. La oración es muy importante también. La oración es muy importante. El viernes pasado estuvimos orando en una vigilia que tuvimos como iglesia. Y me alegro bastante cuando muchos de ustedes vienen a la vigilia. Y venimos a orar por las peticiones que tenemos. Damos gracias al Señor por lo que ha hecho en nuestra vida. Testificamos de lo que Él está haciendo en nosotros. Pero una parte de la vigilia también es para orar por las necesidades que tenemos, ¿no? Y en esa noche recuerdo que les decía, es importante orar. Compartieron todas sus peticiones y si oramos por cada una de ellas quizás vamos a tener que orar toda la noche. Pero de algo estoy seguro, es que Dios ya escuchó esas peticiones. Dios ya las tiene presentes. Y cuando nosotros vamos a nuestras casas, seguimos orando por esas peticiones, seguimos orando por esas necesidades. Y no tengo que llamarlo a usted y decirle, estoy orando por usted, aunque a veces es bueno hacerlo también. Quizás mandarle un mensaje y decirle a alguien, hoy estoy orando por usted. Solamente eso, no tiene que ser tanto detalle. Pero la iglesia del Señor sigue orando, sigue orando. Debemos seguir orando. Orando para que aquella persona pueda ser consolada. Orando para que la persona pueda ser restaurada. ¿Por qué? Porque de esta manera el Señor también está engrandeciendo su obra. Entonces, estamos hablando de que las tribulaciones y las aflicciones, Dios las permite para recordarnos a nosotros que no estamos solos, sino que Él, Cristo y el Espíritu Santo están con nosotros. Pero también Él las permite para que nosotros podamos ser capacitados para consolar a otros. Usted dirá, bueno, ¿qué es lo peor que pueda pasar? No sé qué es lo peor que pueda pasar realmente, porque para cada persona quizás es diferente, pero duele mucho cuando alguien muere sin Cristo. Cuando usted le hablaba de Cristo a alguien y esa persona pasan los días, pasan las semanas, pasan los años y no viene a Cristo, duele mucho. Y se muere y uno queda como murió con Cristo sin Cristo, porque uno sabe que va a una condenación eterna. Entonces aflige bastante eso. Lo aflige. Y está en las manos de Dios, porque uno no sabe al final si la persona se arrepiente o no. Pero escucha los testimonios de otras personas que vino, le compartió el mensaje de Cristo y en ese momento la persona aceptó a Cristo. Y uno se motiva, increíble, ¿no? Como personas que uno le comparte a Cristo por primera vez vienen a los pies de Cristo. Y hay otras personas que están toda su vida compartiéndole de Cristo y parece que no hay cambio. Pero de algo debe estar seguro, que Dios está trabajando en esa persona, así como Dios está trabajando en esta persona, que vino rápido a los pies de Cristo. Dios escucha nuestras oraciones. Dios sabe la tribulación y la aflicción por la que estamos pasando. Dios quiere obrar poderosamente a través de ella. Dios quiere obrar poderosamente a través de ella, pero debemos nosotros dejárselo a Él saber y también compartirlo con el cuerpo de Cristo. Y por último, quiero que se mantenga en el mismo pasaje. Y es que Dios permite las tribulaciones y las aflicciones para que podamos depender totalmente de Él.
El apóstol Pablo ya era alguien que conocía muy bien de Cristo, conocía muy bien lo que el Señor podía hacer. Sabía que Dios había resucitado a muertos, sabía que Jesucristo caminó sobre las aguas, sabía que Cristo podía hacer un milagro en cualquier momento de su vida. Pero en este pasaje que estamos leyendo, algo pasó tan fuerte, tanta fue la angustia, que él se sintió abrumado. ¿Sabe qué significa la palabra abrumado? Es que usted se da por vencido. Usted dice, ya no hay salida a este problema. Se siente abrumado, quiere escapar. Una de las características de sentirse abrumado es que quiere escapar. Y hoy en día hay matrimonios donde la pareja quiere escapar, quiere salirse, porque se sienten abrumados, sienten que la angustia, el dolor es tan insoportable que quieren escapar. O hijos en hogares que quieren escapar. Y a veces queremos escapar de los problemas y buscamos las drogas. La sociedad de hoy en día está sufriendo mucho con el fentanilo y con otras drogas, ¿no? Y entonces me pregunto, ¿de qué quieren escapar? ¿Cuál es el dolor que están pasando? ¿Cuál es el sufrimiento que están pasando? Pero en este pasaje vemos a un creyente, alguien que ha estado caminando en la fe por mucho tiempo, que se siente abrumado. Se siente que quiere escapar. Se siente que ya no puede más. Leamos todos juntos el versículo 8 y 9, por favor. Porque hermanos, todos juntos, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita los muertos. Lo que el apóstol Pablo descubrió en ese momento es que incluso cuando la muerte está allí, latente, cuando la muerte está allí cerca de mí, yo puedo seguir confiando en Dios. Confía en Dios en su momento de angustia, confía en Dios en su momento de tribulación, confía en Dios cuando usted siente que la vida se le acaba. Yo no he sentido eso todavía, no he sentido ni quisiera por ahora, pero cuando venga ese momento estaré confiando en Dios. Creo que lo peor que he sentido en mi vida es perder el control del timón. Iba manejando una vez, estaba lloviendo, esto fue que 2016 más o menos por ahí. Iba manejando, saliendo de la Universidad de George Mason, iba para casa en Arlington. Y en Tyson, no sé por qué, tenía que salir una salida a Tyson Corner y no bajé la velocidad. Entonces me meto y cuando meto lo que sentí es que el carro empezó a patinar. Y lo peor que tiene que hacer uno en ese momento es frenar de un solo, que fue lo que yo hice. Frené de un solo y el carro empezó a dar vuelta. Entonces cuando dio vuelta dije yo, bueno, acá el carro de atrás me va a dar de frente y no sé qué va a pasar. Entonces lo cerré los ojos y cuando los abrí vi que no venía nada de carro, entonces retrocedí y seguí. Pero eso es lo peor que he sentido hasta este momento, que perdí total control del carro. Entonces, ¿qué se siente cuando uno pierde total control? Bueno, como que se va a morir. Pero hay momentos de tribulación y angustia que uno parece que va a morir. Por ejemplo, alguien le dice, tú tienes cáncer terminal. Esa persona es como que le estén dando una sentencia de muerte, ¿no? Y uno viene y le dice, sí, tú tienes cáncer terminal, qué pena. No tenemos que hacer eso. Tenemos que motivar a la persona. Cristo, Dios está en control. Sí, tú tienes esto, pero vamos a seguir orando, vamos a seguir confiando en el Señor. Pablo en estos momentos, él iba a revelar quién verdaderamente era. Esto reveló quién verdaderamente en él. Uno, es que se sintió muy abrumado, pero dos, más adelante él dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y eso es lo último que quiero poner en sus mentes. Dios permite tribulaciones y angustia para que nosotros no confiemos en nosotros mismos. Porque a veces quizás es un creyente, muchos años escuchando de Dios, pero confiamos más en nuestros recursos que en Dios. O confiamos más en el doctor que en Dios. O confiamos más en el pastor que en Dios. No.
que poner las cosas en su lugar. Dios primero. Sobre todas las cosas, dependa totalmente de Dios. Dependa totalmente de Dios. Y a veces van a tener que ocurrir cosas en nuestra vida para que nosotros dependamos totalmente de Dios. Porque lo conocemos, tenemos el conocimiento, pero la práctica es diferente. Y hasta que pasamos por ciertas situaciones en nuestra vida, es cuando uno dice, realmente ahora sé que depender de Dios. Y Pablo es lo que está experimentando ahora. Pablo ahora puede decir lo que dijo en el versículo 3. Vamos al versículo 3 y con esto terminamos. Todos juntos, por favor. ¿Qué dice el versículo 3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Por qué Pablo dijo esto al inicio? Porque él, en su corazón, sabía que el Dios de toda misericordia y el Padre de toda consolación estuvo con él y con aquellos que están con él en Asia mientras sufrían. Pero no solo estuvo con él, sino que lo libró de aquella situación que estaba pasando. Y ahora Pablo responde con gratitud. Él responde con bendiciones. Dice bendito, otra palabra sinónima es alabado sea Dios. Alabado sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación. Y ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es el Dios que está con nosotros. Cualquiera sea la situación que estamos pasando, usted me lo dice a mí, yo no lo sé. Me duele mucho ver creyentes que están sufriendo en Ucrania y Rusia. Uno ve la guerra que está pasando allá y hay creyentes que están muriendo. Hay misioneros que están muriendo mientras predican el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque quieren que se arrepientan antes de que mueran. Y un misionero, no un misionero en Ucrania, pero otro misionero, un misionero rumano, él dijo algo muy interesante que quisiera compartir con ustedes y terminar el sermón de esta tarde. Él dijo que la cruz de Cristo fue para propiciación. Nuestra cruz es para propagación. La cruz de Cristo fue para propiciación. Nuestra cruz es para propagación. Es decir, Cristo sufrió para lograr la salvación. Nosotros sufrimos para esparcir la salvación. Y Dios y nuestra disposición para soportar las dificultades por la causa de otros está completando las aflicciones de Cristo porque las extiende a otros y las hace visibles. Esto lo dijo Joseph Smith, un misionero romano. Y es lo que pasa en nuestra vida. Cuando nosotros nos mantenemos firmes, perseveramos, seguimos creyendo a Dios, aunque pasamos por tribulaciones y angustias, los demás ven las aflicciones de Cristo en nuestra vida y pueden verdaderamente creer en Dios. Si Dios es capaz de mantener a esa persona por lo que está pasando, Dios es capaz también de cambiar mi vida. Dios es capaz también de ayudarme por lo que yo estoy pasando. Y es lo que tenemos que hacer. Así que, por favor, puestos de pie, vamos a orar. Y vamos a poner nuestra confianza totalmente en el Señor, en el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Oremos. Padre amado, en esta tarde, Señor, te agradecemos porque tú has hablado en nuestros corazones, porque tú has hablado a nuestra alma. Señor, vemos la situación muy difícil que el apóstol Pablo pasó en Asia a tal punto que se sintió muy abrumado, a tal punto que se había dado por vencido. Quizás en ese momento pensó que iba a morir. La angustia era muy grande, la tristeza era muy grande, la tribulación parecía ser muy grande. Pero Pablo se dio cuenta que en ese momento había un Dios más grande. Y ese Dios, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, estaba con él. Y él pudo depender totalmente de ti, Señor. Señor, tú conoces nuestros corazones. Ni siquiera está la palabra en nuestra boca y tú ya la conoces.
Tú conoces los sufrimientos que tenemos en la iglesia. Tú conoces las tribulaciones por las que estamos pasando, las aflicciones por las que estamos pasando, cada una de las familias. Tú sabes los motivos, Padre. Y en esta tarde no queremos traer esas cosas delante de ti. Por el contrario, queremos traer nuestros corazones delante de ti, nuestras vidas delante de ti, Señor. Y de esta manera diciéndote que confiamos totalmente en ti, Señor. Confiamos de que tú estás en control de las situaciones. Confiamos, Padre Santo, de que todas las cosas ayudan a bien a los que a ti te amamos. Confiamos, Señor, de que tú estás a nuestro lado mientras atravesamos estas situaciones difíciles. No estamos solos, Padre, tú estás con nosotros. No estamos solos, Señor. Tú nos recuerdas por medio de nuestros hermanos, cuando ellos vienen y nos consuelan, cuando ellos están ahí presentes, que tú estás con nosotros. No estamos solos, Señor. Sabemos que estas situaciones tú las permites para el engrandecimiento de tu obra. Por lo tanto, no nos ponemos tristes ni angustiados cuando estas cosas pasen en nuestra vida o pasen en nuestra iglesia, en esta iglesia, tu iglesia, Señor. No nos ponemos angustiados. Por el contrario, sabemos que la mano de Dios está operando entre nosotros. Sabemos que la mano de Dios se está manifestando entre nosotros. Y ante esto nosotros decimos, bendito, bendito sea el Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. En el nombre de Jesús, amén.